No hay un fútbol más histórico en el mundo que el inglés, y es que claro, siendo los inventores del deporte rey, es lógico que allí se hayan jugado más temporadas que en cualquier otro lugar del mundo. Y esto provoca que a lo largo de las décadas hubiesen muchos clubes históricos que, por alguna que otra razón, hoy por hoy se encuentran jugando en las categorías del ascenso. Ese es el caso, por ejemplo, de Ipswich Town. Mucha gente, por no estar al tanto de lo que son la historia y las estadísticas para los clubes, pensarán que los Blues, como se apodan, son un simple recién ascendido que tuvo poco para destacar. Y ahí es donde ellos se equivocan, porque el Ipswich es, sin lugar a dudas, un club con mucha historia y hasta éxitos dentro de lo que es el fútbol de élite. Fundado en 1878, la ciudad de Ipswich se ubica dentro del condado de Suffolk, al este del país. Pese a su antigüedad, el club no participó del fútbol profesional en Inglaterra hasta recién la década del 30, siendo promovido a la Football League en el año 1938. A pesar de su arribo tardío a las grandes ligas del país, rápidamente el equipo azul demostró que había llegado para quedarse. Tras la guerra y la interrupción del fútbol, el Ipswich se consolidó como un habitual de la segunda división en la década del 50. Un hecho notable teniendo en cuenta que menos de 2 décadas atrás se encontraba jugando competencias regionales. Pero ya entrados los años 60 es cuando el club dio el gran golpe sobre la mesa, primero logrando el ascenso a la First Division tras ganar su torneo de segunda en 1961. El club hacía su debut en la máxima categoría del fútbol inglés, pero lejos de conformarse, logró redoblar la apuesta, y de forma completamente sorpresiva, consiguió la impresionante hazaña de obtener el título siendo un equipo recién ascendido, sacándole en la tabla 3 puntos de ventaja a su escolta, el Burnley, teniendo como goleador al legendario Ray Crawford, que es todo un símbolo del club azul, y siendo dirigidos por Alf Ramsey, que tras este éxito se hizo cargo de la selección inglesa, ganando el Mundial de 1966. Aquella temporada del año 62 fue, en particular, muy mala para los clubes que hoy en día consideramos grandes. Para que vean, salvo por el Tottenham que salió tercero, después el Arsenal quedó décimo, el City duodécimo, el United decimoquinto. El Chelsea terminó último y descendió, y el Liverpool ni siquiera jugó esa temporada, ya que se encontraba en aquel momento en la segunda división. Claramente eran otros tiempos, y el Ipswich, con ese título, se aseguraba un lugar en la Copa de Europa de 1963. Allí, por la ronda inicial, destrozó al humilde Floriana de Malta con un global de 14-1, pero en octavos debió verse las caras con el campeón italiano, el Milan. Nuestros protagonistas fueron goleados claramente en su visita al San Siro, y si bien en la vuelta en casa se llevaron un triunfo ajustado, el global de 4-2 los eliminó de la Copa. El rosonero sería posteriormente campeón de dicha edición de la Copa de Europa, siendo el primero de sus 7 títulos. Pero más allá de estos últimos logros, lo cierto es que los Blues no consiguieron mantener con el tiempo ese buen nivel, y tan solo 2 temporadas después de aquel título, en el 64, quedaron últimos de liga y bajaron a segunda tras una floja campaña. En la división de plata se mantendrían un total de 4 años hasta que por fin, en el 68, volvieron a la First Division. Los años 70 fueron los más constantes para el club, ya que jugarían durante toda esa década en la primera división sin sufrir grandes sobresaltos, logrando así una importante estabilidad que le permitió jugar en varias ocasiones la Copa de la UEFA, lo que es actualmente la Europa League. Además de ganar por primera vez la FA Cup en 1978, en lo que era nada menos su año del centenario. Qué manera de celebrarlo, ¿no? Allí en la final de Wembley derrotó al Arsenal por la mínima, para lograr así el segundo trofeo en su vitrina. Ahora bien, si bien es cierto que los 70 fueron su década más estable, el momento más exitoso para el club llegaría a comienzos de los 80, ya que para esa época, el Ipswich, que se encontraba bien consolidado dentro de lo que era la primera división, dio un paso más allá y mejoró todavía más sus campañas, siendo subcampeón de liga 2 veces seguidas, en el 81 por detrás del Aston Villa y en el 82 por debajo del Liverpool. Pero más allá de estos 2 segundos lugares, sin dudas, la mejor campaña histórica de este equipo la vimos en la Copa de la UEFA de la temporada 80-81. Toda la competencia consistió de series mano a mano en eliminación directa, y el Ipswich fue dejando en el camino al Laris Salónica de Grecia en primera ronda, al Bohemians Praga de Checoslovaquia en la segunda y al Wisła polaco en octavos. En cuartos se deshizo de forma contundente de un muy buen San Etienne que contaba con Michel Platini. En semis le ganaría los 2 duelos por la mínima al Colonia alemán, para así llegar al duelo decisivo. Su rival por la gloria sería el AZ Alkmaar neerlandés, y en el juego de ida en Portman Road, el dueño de casa venció con un contundente 3-0 que lo ponía a un paso del título. La vuelta en Ámsterdam, sin embargo, provocó un gran susto en el equipo inglés, ya que su rival reaccionó y estuvo a punto de conseguir igualar la serie. El triunfo de ellos por 4-2 no fue suficiente, por lo que el Ipswich, gracias a la ventaja conseguida en casa, conseguía su primer y único título internacional de su historia, nada menos que levantando la copa de visita en los Países Bajos. Bobby Robson sería el técnico ganador y John Work su goleador en dicha
dicha campaña. Por si se lo preguntan, no, el Ipswich no jugó la Supercopa de Europa al año siguiente, ya que por aquella época no la disputaba el ganador de la Copa de la UEFA, sino el de la Recopa de Europa. Una lástima. Pero más lástima aún, da saber que tras su éxito internacional, el Ipswich otra vez se volvió a caer. Sus actuaciones a mitad de los 80 por liga fueron muy flojas, hasta que finalmente en 1986 descendieron por segunda ocasión, esta vez siendo antepenúltimos por apenas un punto de diferencia con Oxford United y Leicester. Se terminaba así la etapa más larga del Ipswich en la primera división, manteniéndose allí un total de 18 años entre el 68 y el 86, además de por supuesto ser su etapa más exitosa en cuanto a títulos, con una FA Cup, una Copa de la UEFA, además de 2 subcampeonatos de liga. Tras su descenso a segunda, se mantuvieron allí por un total de 6 temporadas hasta que por fin regresaron a la máxima categoría tras ganar el torneo de 1992, el famoso año donde se produjo la gran reestructuración de ligas en Inglaterra. Por haber logrado el ascenso en la última temporada, el Ipswich tuvo el honor de ser uno de los 22 equipos fundadores de la nueva Premier League. En esta nueva etapa, y tras sufrir bastante durante 3 temporadas, el club azul fue relegado a segunda tras quedar último en el 95. Luego de 4 años más en el ascenso, volverían a la máxima categoría para el año 2000. Su año de regreso trajo consigo una gran campaña, la mejor del equipo en esta nueva era de Premier League. El Ipswich ocupa un destacado quinto lugar que lo clasificó otra vez a su tan bien recordada Copa de la UEFA, aunque no se ilusionen, ya que la campaña estuvo lejos de ser como aquella del 81, llegando apenas hasta los octavos de final, donde los eliminó el Inter de Milán. Mientras el equipo gastaba energías en esta competencia, la campaña en la Premier era muy mala, a punto tal que para el final de temporada no pudieron evitar el descenso tras quedar antepenúltimos. Quizás ni el fanático más pesimista se imaginaba que el club demoraría un largo rato en regresar a la Premier, ya que luego de aquel último descenso en 2002, el Ipswich transitó lo que fue su estadía más larga en la segunda división, donde salvo por las veces que disputó sin éxito los playoffs por el ascenso en 2004, 2005 y 2015, el equipo azul tuvo campañas muy mediocres por la Championship, a punto tal que en el 2019 experimentaron lo que fue el peor año de su historia, tras una pésima campaña donde fue colista y por esto concretó su descenso a la League One. Por primera vez en los últimos 63 años que el Ipswich regresaba a jugar en la tercera división, y lejos de pasarla bien allí, el club demoraría nada menos que 4 temporadas hasta que por fin, en 2023, lograron salir del pozo y regresaron a la Championship. Con 98 puntos, quedaron segundos por detrás del Plymouth y anotaron nada menos que 101 goles en 46 partidos. Impresionante. Todo este éxito vino de la mano del joven William McKenna. La historia de este técnico irlandés es digna de una novela de ficción. Con 22 años y estando a punto de debutar en la primera del Tottenham, sufrió una lesión en la cadera que lo obligó a retirarse de manera temprana. Comenzó a dirigir en 2015 al equipo academia del Tottenham y más adelante también a las juveniles del United, hasta que por fin, en 2021 y con apenas 35 años, tuvo su primera experiencia en un equipo de mayores con el Ipswich. Y no solo que McKenna los devolvió a la segunda división, sino que en esta última 23-24 el equipo azul superó sus propias expectativas. Pese al cambio de categoría y al hecho de tener rivales más fuertes enfrente, la mentalidad ganadora del Ipswich pudo contra cualquier obstáculo. Durante toda la primera rueda y mitad de la segunda, el club se mantuvo escolta del Leicester en puesto de ascenso directo. Sin embargo, tras una mala racha en el mes de abril, donde estuvieron 4 juegos sin ganar, el equipo se cayó hasta el tercer lugar de los playoffs, siendo ahora aventajados por el Leeds United. Las ilusiones parecían terminarse. Pero una caída estrepitosa de estos últimos en las fechas decisivas, sumado a los respectivos triunfos de los azules, los hicieron regresar al segundo lugar a falta de 2 fechas. En la última jornada, con el triunfo por 2-0 ante Huddersfield en casa, sumado a la derrota del Leeds con el Southampton, el equipo logró por fin el tan esperado ascenso a la Premier League. Con la gran suma de 96 puntos, fueron escoltas del Leicester, siendo a su vez el equipo con menos derrotas en el campeonato, apenas 6 en 46 juegos. Ahora, el objetivo será mantenerse en la siempre complicada Premier League, donde se encontrará con rivales de mucha calidad y jerarquía. Pero el Ipswich tiene las herramientas suficientes para intentar dar batalla. Sus actuaciones a lo largo de la historia dejan en evidencia que nunca, pero nunca se lo debe subestimar, porque cuando menos se lo esperan, consiguen hacer alguna actuación que deja sorprendidos a todos. En cierta manera, y sacando todo tipo de diferencias, la historia del Ipswich recuerda mucho la del Nottingham Forest, siendo ambos equipos chicos entre comillas que tuvieron una época gloriosa a finales de los 70 y comienzos de los 80, que les permitió alcanzar el éxito en Europa y ahora, tras unas últimas décadas muy complicadas, se encuentran ahora en primera división luchando por intentar mantenerse. Y por qué no, soñar con alguna actuación a futuro que les haga recordar aquellos buenos viejos tiempos. Unos tiempos donde consiguieron éxitos que,
con mucho esfuerzo y dedicación, a la larga se pueden volver a obtener, o si no, pregúntenle al Leicester. Así que mucho ánimo para el Ipswich en la próxima temporada, que ya sea por actualidad o por historia, demuestra ser siempre un rival de mucho respeto. En fin amigos, ¿qué opinan ustedes de este equipo? ¿Conocían su historia? ¿Y cómo creen que le irá en la próxima temporada en la Premier? Si el video les resultó interesante, por favor denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en Instagram para estar al tanto de las novedades del canal. Ahora sí, yo me despido, les saludo futboqueando y hasta la próxima.